En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos otro domingo más y estar conectados. Aunque no tenemos un edificio donde estar reuniéndonos, pero la iglesia somos nosotros, así es que yo sé que ustedes desde su casa y bien cómodos desde su sillón están viéndonos a través de este medio. Y vamos a orar para darle gracias a Dios por el servicio. Padre, te damos gracias, amado Dios, porque has permitido este medio para poder transmitir el mensaje, amado Dios. Te pido que seas tú ministrando la vida de cada familia que está conectada con nosotros. Padre, bendice a cada una de las familias y también la prédica que va a ser expuesta por el pastor. Sé tú ministrando y usando sus labios para que esta palabra pueda ser efectiva a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Te quiero invitar a que te conectes con nosotros, y si tienes una necesidad o una petición puedes escribirlo, y no te olvides de compartir este video. Dios te bendiga.
El Señor es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. En los últimos días hemos estado explorando el amor de Dios en esta serie Amor cual ningún otro, y hemos estado revisando los diferentes aspectos del amor de Dios para nuestras vidas. El día de hoy quiero hablarles acerca de la misericordia de nuestro Dios. La Biblia dice en el Salmo 57:10: porque grandes hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Qué es misericordia? Bueno, en las palabras más simples, misericordia es no recibir lo que te mereces. Y eso es hablando acerca de castigo, de una condenación, de algo que merece juicio dentro de nuestras vidas. Misericordia, en el diccionario de la lengua española dice así: es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. Es una actitud de compadecerse, de dolor, de compasión hacia las necesidades de otros, el dolor de otros. Y al mismo tiempo es una misericordia, actúa en buscar cómo aliviar ese dolor. Muchas veces nos cuesta entender el concepto de misericordia cuando hemos sido creados en un hogar o en un ambiente muy exigente, donde hay muchas leyes, donde hay restricciones, donde hay cosas que tenemos que quitar a nuestro alrededor, porque hay leyes, restricciones a nuestro alrededor. Una persona así era el doctor A.J. Cronin, ahí en Inglaterra. Él se crió en una casa muy exigente, donde había reglas, donde se le enseñó acerca de justicia y donde se le enseñó acerca de orden y hacer las cosas bien. El hombre se convirtió en un hombre muy perfeccionista, y en los años 20, cuando era doctor, hizo una operación a un niño, a un jovencito, en una garganta para poder hacer que respirara mejor. Tenía un tubo, se le puso un tubo para que pudiera respirar sin ningún problema. El niño salió bien de la operación, pero durante la noche el tubo se le llenó de moco. La enfermera tenía que limpiarle el tubo, pero en lugar de limpiarlo fue corriendo a buscar al doctor. Para el momento en que el doctor había llegado, el niño ya había muerto. Así que el doctor se enojó muchísimo, se molestó grandemente y escribió una carta diciendo de que esa enfermera era negligente. Estaba tan molesto y quería arruinarle el resto de su carrera. Así que al terminar la carta fue con la enfermera y se la leyó en la cara y le dijo todo lo que había estado mal, y le dijo que lo voy a mandar a todos los hospitales para que conozcan de usted, porque eso era justo para él. La enfermera, con lágrimas en sus ojos, le dijo: dame una nueva oportunidad. El doctor selló la carta, la guardó y la tenía lista para enviarla al día siguiente, pero su mente quedó: una segunda oportunidad, una segunda oportunidad, una segunda oportunidad. Y al final de cuentas, la historia dice que el doctor se compadeció de ella y fue y le dijo enfrente de ella, agarró la carta y la rompió y le dijo: no voy a mandar esa carta, y vas a tener tu oportunidad de tratar una vez más de mejorar tus acciones. Esta enfermera llegó a ser una mujer muy famosa entre las enfermeras de los Welsh. Se encargó de ser la directora de enfermeras de uno de los más grandes hospitales para niños. Llegó a ser una persona muy respetada en aquel tiempo, en los años 30, 40, 50. ¿Qué cosa hubiera pasado si no se le hubiera dado misericordia? ¿Cuántas personas reciben salvación, reciben oportunidad, reciben un nuevo cambio de vida? ¿Por qué? Porque han recibido misericordia. De eso se trata la misericordia.
de recibir perdón, de recibir oportunidades, de levantarnos de nuestros fracasos, de ayudarnos a salir de una condición vergonzosa, dolorosa, provocada quizá por nuestros errores, por cualquier otra cosa. Dios mismo es maravilloso. Él es un Dios, dice que Él es misericordioso. Si podemos aprender misericordia, tenía que ser de Dios. Dentro de los aspectos del amor de Dios se encuentra su bondad, pero ahora también hablaremos de su misericordia. No puede haber amor sin misericordia. No puede haber amor sin misericordia. A veces pensamos en ese amor cariñoso, romántico, lindo, pero el amor va con varios aspectos. Va con bondad y en este caso ahora va con misericordia. Un autor muy famoso, Andrew Murray, dijo así: la omnisciencia de Dios es una maravilla, la omnipotencia de Dios es una maravilla, la santidad inmaculada de Dios es una maravilla. Ninguna de estas cosas podemos entender, pero la mayor maravilla de todo es la misericordia de nuestro Dios. Él se compadece, Él es un Dios compasivo, Él es un Dios que viene y muestra su amor para con nosotros los caídos. La Biblia nos dice que la misericordia de Dios tiene las siguientes características. La misericordia de Dios es grande. La Biblia nos lo dice que Moisés en Éxodo 34, cuando vio al Señor, lo describió así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. La misericordia de Dios es grande, no tiene límite, y eso es importante para nosotros, porque nosotros pensamos que la misericordia de Dios es limitada. Tenemos este concepto de que muchas veces lo aprendimos en nuestras casas cuando éramos pequeños, que nos decían: no te portes mal porque Diosito te castiga, y aprendimos ese concepto porque algunos tuvimos padres muy castigadores, padres que se enojaban fácilmente, y entonces sus exigencias nos hizo pensar que Dios era de esta manera: si tú te portas mal, Dios te castiga. Y es verdad, Dios es un Dios de ira, es un Dios de juicio, Él es un Dios de justicia. Pero al mismo tiempo, mientras hablamos de la justicia, otra parte del carácter de Dios es su misericordia. Tenemos que entender esto: la contraparte de Dios de la justicia es la misericordia. La misericordia y la justicia encuentran su balance. Dios, antes de proveer, de dar un castigo, Él provee misericordia. Antes de mandarte al infierno, envió a Jesús. Antes de castigarte, envía su misericordia, dándote una y otra vez oportunidades para conocer al Señor. Su misericordia es grande. Si fuera por el Señor y por nuestros actos, ¿desde cuándo estaríamos consumidos? Y sin embargo, el Señor todavía en su misericordia nos tiene en este lugar. La misericordia de Dios, dice la Biblia, no solamente es grande, pero Él es rico en misericordia. La Biblia dice en el libro de los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es hermoso, la riqueza de Dios en cuanto a la misericordia. Rescata al peor de los peores. ¿Dónde está el límite de tu misericordia? Casi todos tenemos un límite de misericordia. A veces me dicen: si yo conozco un violador, ese violador no va a tener mi misericordia. Si yo supiera de un asesino, yo no tendría misericordia. El asesino de un ser querido no tendría misericordia. A esta persona que hace cosas deshonestas, no tendría de él misericordia, porque se merece el juicio. Sin embargo, es increíble que en la riqueza de Dios, en nuestra peor condición, en los peores pecados, en lo peor que podemos hacer, la misericordia de Dios llega hasta ahí para rescatarnos. Dios no es como el hombre que tiene sus límites. Él es rico en misericordia. Su misericordia es eterna, su misericordia es abundante, y Él está dispuesto a darla a cada persona a pesar de sus múltiples fallas y errores. Dios entonces tiene una misericordia grande y rica para con nosotros. Ahora tenemos que aprender la siguiente cosa. Las siguientes características de la misericordia es muy importante entenderlas.
¿Cómo Dios muestra su misericordia? Bueno, Dios muestra su misericordia en nuestras rebeldías. Números 14, 19 dice así: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Era la oración de Moisés. Señor, perdona a este pueblo sus iniquidades. Estaban adorando a ídolos, estaban actuando con rebelión en contra de Dios, no querían obedecer a Dios. Y sin embargo, Moisés entendió una cosa: Dios es un Dios de misericordia. Fíjense algo precioso: Dios no se apresura a destruir a los rebeldes. Dios no se apresura a destruir a aquellos que le hacen daño. Sabemos que muchos pueden ser, a través de la misericordia, muchos pueden ser devueltos a su lealtad y pueden una vez más entregarse para que puedan ser leales. Si fueran rápido Dios en sus juicios, nadie podría salvarse, nadie tendría oportunidad. Todos somos dignos de juicio. Tú y yo merecemos todo castigo. Sin embargo, Dios es rico en misericordia y nos salva y nos tiene misericordia en nuestra rebeldía. Es la combinación de su rápida misericordia y lenta justicia lo que hace posible nuestra salvación. Dios es un Dios que en medio de tu dolor conoce. Vemos la imagen de misericordia del Señor Jesús. La Biblia nos dice que un día estaba sentado enseñando, rodeado de gente, y un grupo de fariseos. Los fariseos eran las personas de la ley, eran las personas que se tenían que cumplir la ley al pie de la letra. Eran personas de justicia, tenían que cumplirse un montón de requisitos para ser agradables a Dios. Así que uno de los requisitos era precisamente vivir en pureza, y encontraron una mujer en adulterio. Esta mujer fue traída a los pies de Jesús y le dijo: la ley dice que debemos de apedrear a esta mujer. Y no estaban equivocados, era cierto. La ley decía que una mujer que se encontraba en adulterio debía de morir. Sin embargo, se les traía a los pies de Jesús. Y esperando que él cumpliera la ley y los requisitos, les enseñó un aspecto a los fariseos que ellos no entendían de Dios, ni conocían de Dios: la misericordia. Él agarró y escribió en el piso y les dijo la siguiente cosa: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La misericordia de Dios alcanzó a esta mujer cuando todos los hombres la condenaban. Yo no sé qué has hecho en tu vida. Todos nosotros hemos hecho cosas vergonzosas y tristes. Nosotros entendemos la siguiente cosa: que a pesar de nuestras múltiples fallas, Dios todavía sigue dándote oportunidades. Muchas veces hemos visto llegar personas a nuestra iglesia que han sido rechazadas por muchas personas, pero queremos abrazarles. Y algunas personas dicen: Israel, ustedes pueden ser muy flojos con su disciplina o con su forma de tratar al pecador. La verdad es que Dios nos enseña un principio importante: misericordia. Dale una otra oportunidad a alguien. Restaura su corazón caído. No lo deseches. Dios en su misericordia no me ha rechazado, ni te rechaza a ti. Dios en su misericordia te ama, y a pesar de tus rebeldías y tus fallas, tus pecados, una vez más escucha tu oración y tu palabra de arrepentimiento y te da una nueva oportunidad. La Biblia nos enseña la siguiente cosa: que las misericordias de Dios también son nuevas cada mañana. Me encanta esto porque Dios entierra nuestro pasado y nuestro dolor. La Biblia nos dice que en el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel la tierra de Jerusalén fue destruida por el pueblo babilonio. Y la razón por que Dios lo permitió, porque siempre los había defendido, pero en este momento los había permitido que los babilonios tomaran el control de la ciudad, saquearan sus tesoros, destruyeran sus muros, destruyeran su templo. Lo permitió porque era el juicio de Dios
para ellos después de muchas oportunidades de que Dios les había dado de experimentar la misericordia de Él. Sin embargo, nos dice la Biblia la siguiente cosa, Lamentaciones 3:22, dice: por la misericordia de Jehová nos ha sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Jeremías descubre una cosa en el libro de Lamentaciones, nos escribe acerca de todo su dolor y todo su sufrimiento, pero cuando empieza a recapitular, estamos vivos. Dios todavía nos puede restaurar y nos puede levantar. Y yo te quiero decir, si hay veces que pasamos por situaciones muy difíciles en nuestras vidas por causa de nuestros propios errores o por causa de los errores de otros. Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, Él no abandona al caído, sino que lo restaura y lo levanta. Algo precioso del Señor es que si nosotros nos acercamos a Él y nos dejamos restaurar por Él, nos arrepentimos y cambiamos nuestras vidas, la condición en la que estábamos anteriormente viene a ser peor o viene a ser menos que lo nuevo que Dios hace. Dios siempre tiene una mañana nueva, esperando hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas si tú y yo le damos oportunidad a Dios de que Él nos dé una nueva mañana. Es increíble la belleza de las nuevas oportunidades. Nada está perdido mientras tengamos a Dios de nuestro lado. En su misericordia, Él restaura todo lo que se ha destruido. Dice la Biblia de la siguiente manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la generación y la renovación. Dios te da una nueva oportunidad cada día, muestra su misericordia en nuestras rebeldías, pero también una cosa muy importante, Él nos rescata de ese estilo de vivir. Dios no muestra su misericordia retirando el castigo, pero la preciosidad de la misericordia de Dios es que Él te levanta. La misericordia de Dios es sacarte del hoyo en el que estás metido para darte una nueva oportunidad y un mejor estándar de vida. No hay salvación alguna sin misericordia. No hay medio de que nosotros podamos ganar el favor de Dios sin la misericordia. Siempre quedamos cortos con Dios. Siempre le fallamos. Siempre estamos basando en deuda. Siempre estamos en deuda con Dios por causa de nuestros errores. La misericordia de Dios es nuestra esperanza. Y dice el Señor precisamente esto: fuimos salvados no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero por las misericordias. ¿Cómo me puedo ganar el cielo? Yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, o orando por horas, o siendo buena persona con otros. Dice la Biblia que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Las obras buenas, lejos de Él, con el propósito de lograr algo para obtener algo de Él, es como quererlo chantajear. Y a Él no le agrada. Dios hizo algo porque sabía que nosotros no podíamos pagar nuestra liberación, no podíamos pagar nuestra salvación. ¿Qué hizo el Señor? La muestra maravillosa de misericordia: envió a su Hijo Jesucristo, el gran muestra de amor, y bajó para estar con nosotros y tomar nuestro lugar, siendo castigado. El castigo que tú y yo merecíamos lo llevó Jesús. ¿Cómo muestra su justicia a Dios y su misericordia? A través de algo muy importante. Dios muestra su justicia castigando a Jesús, para que si tú crees, tú recibas la misericordia de Dios. Déjenme decirles esto: si un asesino fuera liberado
porque alguien más tomó su castigo. Eso sería impresionante, ¿no? Pero es precisamente lo que hizo Jesús por ti y para mí. Tomó nuestro lugar para que tú y yo fuéramos liberados de nuestro castigo. Y tú dices, eso no es justo. Es verdad, eso no es justo. Eso es misericordia. Y Jesús es la máxima muestra de misericordia para nuestras vidas. La misericordia de Dios debe de ser, es basada en un pacto de amor. Todos aquellos que tienen una relación con Jesús van a experimentar la misericordia de Dios. El pacto de Jesús en la cruz, el nuevo pacto, es un pacto de misericordia. No nos merecemos su perdón, no nos merecemos su gracia, pero Él promete estar con nosotros constantemente, dándonos su perdón. Salmo 136 dice así, versículo 23-26, Él es nuestro abatimiento, se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Lo que este salmo está diciendo es que Dios ha hecho un pacto contigo, y a pesar de la trayectoria en nuestras vidas, su misericordia es constante. Dios no es un Dios que está contigo hoy y mañana te abandona y luego otra vez y luego te abandona. No, la misericordia de Dios es constante con tu vida. He visto personas que se alejan de Dios y abandonan los caminos de Dios, y es triste ver ese abandono del Señor. Sin embargo, cuando vemos a través de los años suceder, vemos que la gracia de Dios se muestra en ellos. Situaciones suceden, circunstancias pasan y ellos vuelven al caminar con su Señor. ¿Qué debo de hacer ante tanta misericordia y tanto perdón? La primera cosa que tenemos que hacer es, número 1, arrepentirnos. Tenemos que venir a los pies del Señor y ponernos a cuentas con Él. Joel 2:13 dice así, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Saben que muchos de nosotros tenemos en poco la misericordia de Dios? Y a veces porque no vemos la justicia de Dios en nuestras vidas, es decir, el castigo de Dios, la ira de Dios por causa de nuestros errores, no podemos, muchas veces desvaloramos la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de misericordia que está listo para ayudarte, pero no la tienes que desvalorar. En el libro de Joel pasaba que había pasado una gran hambruna y cosas malas estaban sucediendo, había pobreza, había una situación horrible. Y Joel llama al pueblo y le dijo, arrepiéntense, rasguen sus corazones para que Dios cambie y nos dé favor, para que Dios muestre su favor en nuestras vidas, porque Él es un Dios de misericordia, porque su castigo no durará mientras nosotros decidamos empezar de vuelta a sus caminos. ¿Qué debo de hacer con la misericordia de Dios? Número 1, tienes que volver a Él, arrepentirte y no tomar en poco en lo que Dios ha hecho por ti. La segunda cosa que tienes que hacer es entregarte completamente. Romanos 12:1 dice así, por tanto, hermanos, tomados en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La segunda cosa que tienes que hacer es darle completamente tu vida a Él. Romanos 12:1 siempre ha sido un pasaje que me ha impactado desde que empecé a seguir al Señor Jesús. Dije, por tanto, hermanos, por tanto, la consecuencia del amor de Jesús para mi vida debe de ser entregarme como un sacrificio. Hace rato les decía, una vida sin Dios, haciendo buenas obras, es desagradable a los ojos de Dios. Pero una vida
que ha experimentado y se ha arrepentido y ha entregado su vida al Señor. Y ahora lo que hace, lo hace no para ganar el favor de Dios, porque es imposible ganarnos la misericordia de Dios con nuestras buenas obras. No, pero ahora lo hago porque estoy agradecido con Él. Y eso expresa mi amor hacia Él. Cuando yo oro, cuando vengo a la Biblia, cuando veo estos videos como el día de hoy, dedico tiempo para aprender de su palabra. Cuando trato bien a los necesitados, cuando hago algo por causa del reino de Dios, pero lo hago no para ganarme a Dios, pero porque yo sé que mi Dios es misericordioso y ha hecho cosas grandes en mi vida. Entonces lo hago por agradecimiento, por amor, por dedicación. Y Dios mira desde los cielos tu agradecimiento y lo recibe con agrado. Déjame decirte, no puedes pedir más misericordia de Dios porque Él es grande y Él es bueno, pero sí puedes expresar tu agradecimiento a Él con todo tu corazón. No, Dios no te puede amar porque Él te ama con todo, pero sí le puedes agradecer a Dios tu amor al entregar tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La tercera cosa que debes de hacer ante la misericordia de Dios es depender de la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Tengo que aprender a caminar en una completa dependencia de la misericordia de Dios. Lo que la Biblia dice es, Él fue tentado en todo. Él conoce lo que tú sufres. Y debes de entender eso, que durante tu caminar con Dios, tú tienes que venir al trono de la gracia de Dios constantemente y decirle, Señor, ayúdame a caminar cerca de ti. Dependo de tus obras y no de las mías. Dependo de tu obra en la cruz y no de lo que yo puedo hacer. La meta final del creyente es esta. Es poder llegar al cielo diciéndole, Señor, he acabado mi carrera, te he sido fiel, he estado aquí y con todas mis debilidades me he mantenido firme. Y ahora, Señor, voy a llegar a tus pies para recibir mi regalo, para estar junto a ti por toda la eternidad. Mientras eso pasa, la siguiente cosa que debes de hacer, una vez que has recibido misericordia, Dios nos ha escogido para que nosotros también demos misericordia. Romanos 9:23 dice así, para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Dios nos ha llamado a ser misericordiosos con otros. ¿Tú recibiste misericordia? Ahora tú sé misericordioso. Tendemos a juzgar mucho a la gente. Tendemos a juzgar a las personas por su manera de pensar, actuar. Y a veces no por cosas importantes, sino por pequeñas cosas. Juzgamos, tachamos de pecadores, los tachamos de hipócritas, de falsos, los tachamos de tantas cosas. La Biblia nos enseña esto. Dios te ha traído a la tierra para dar misericordia, para ayudar a levantar al caído, para perdonar al que falla, para ayudar a la gente a estar en una mejor condición. Había una mujer, nos cuenta la historia, Elizabeth Kenley. Elizabeth Kenley era una esclava en Missouri en los años de la guerra civil, y le dijo a su dueño, quiero ser libre, yo y mi hijo. Le dijo el hombre, bueno, si quieres ser libre me tienes que pagar por lo menos $1,200. En aquel tiempo eso era una cantidad enorme de dinero. Era muchísimo, eran como quizá alrededor de $1,000,000. Era demasiado dinero. Y lo que sucedió fue que esta mujer, aparte de sus trabajos ordinarios, empezó a hacer costura en su casa, empezó a coser, y con el propósito de poder pagar el dinero.
Al ver los hombres a esta mujer, lo que hicieron a los ricos de aquella comunidad, empezaron a comprarle vestidos y a pagárselo a precio mayor de lo que valían, para que esta mujer tuviera el dinero para pagar su libertad. Si no hubiera sido por esos ricos, no hubiera juntado $1,200. Pero finalmente lo juntó, se lo dio a su dueño, y el dueño no tuvo más que hacer que decirle: eres libre. La mujer salió en libertad y se fue a la ciudad de Washington D.C., en la capital. Y ahí, de manera providencial, esta mujer llegó a conocer a los gobernantes, llegó a conocer a personas y se convirtió en la diseñadora oficial de los vestidos de la esposa del presidente Lincoln. ¿Cómo hubiera llegado una esclava que ante los ojos de su dueño o de la gente no tenía mayor valor a ser una diseñadora de una esposa de un presidente? ¿Cómo fue que logró esto? Bueno, fue porque personas tuvieron misericordia de ella y le ayudaron a ser mejor. ¿Puedes ver personas a tu alrededor en necesidad? Personas que están emocionalmente heridas, emocionalmente destrozadas, que han perdido el valor de sí mismas, que están espiritualmente desubicadas, que están sin propósito, sin dirección. Y a veces en nuestra rebeldía actuamos de esa manera. Dios te ha dado misericordia a ti para que tú seas misericordioso con otros. Dios quiere ayudarte. El día de hoy yo quiero invitarte a que experimentes la misericordia de Dios. Quizá tú me dices: Israel, yo he estado lejos de Dios, me he alejado de sus caminos, de su amor, y Dios te ama tanto que quiere darte una segunda oportunidad, así como lo hizo conmigo años atrás. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar un paso, abrirle mi corazón a Él y entregarle mi vida. Y eso es precisamente lo que quiero invitarte que tú hagas hoy en esta transmisión. Ahí donde tú estás, invita a Jesús a tu corazón y dile que Él venga a tu vida a darte el perdón y un nuevo comienzo en tu vida, que te dé una nueva mañana de misericordia. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy entrego mi vida a ti. Perdona mis pecados. Dame tu misericordia. Gracias por morir en la cruz y mostrarme tu grande amor, pagando por mis faltas. Gracias, Señor, porque tú me das nueva vida, una nueva oportunidad para vivir cerca de ti. Me entrego a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa decisión, por favor, déjanoslo saber. Escríbenos en los comentarios o mándanos un mensaje privado. Déjanos conocer que tú has dedicado tu vida a Cristo para poderte ayudar en tu segunda decisión, en caminar más cerca de Dios. Déjenme orar por ustedes ahora. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque a pesar de nuestras múltiples faltas y errores, tú todavía estás ahí por nosotros. Enséñanos a entender tu misericordia en nosotros para vivir agradecidos por ti, Padre mío, y completamente dedicados a ti, pero al mismo tiempo también dispuestos a bendecir a otros que están en dolor y en tristeza alrededor de nosotros. Utilízanos para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero agradecerte por estar conectado con nosotros y no te olvides de participar en cualquier grupo de vida que tenemos de parte de la iglesia. Y quiero recordarte que Dios ha sido siempre fiel con nosotros y no te olvides de ofrendar. Que Dios te bendiga.